Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimart Crochet. Hoy les traigo estas propuestas que sé que les encantan. Vamos a aprender a tejer esta figura geométrica y transformarla en un cardigan con capucha. Si observamos en detalle, es un granny hexagonal, ya que tiene 6 lados. Pero no es la figura hexagonal que estamos acostumbradas, que hemos hecho en otros tutoriales, la cual se comienza con un centro y se va tejiendo en forma circular y queda de todos lados iguales. Esta no. Vamos a comenzar con una tira de cadenas y a partir de ahí sí tejer en circular, lo que nos va a permitir formar lados de distintas medidas. Y como todos mis tutoriales, te voy a enseñar paso a paso a medida para que puedas adaptarlo a cualquier talla. Y no solo eso, vas a poder elegir entre dejar el cardigan abierto, colocar botones o cierre. Comencemos ya con este proyecto. Estoy preparada con los materiales que elegí para trabajar, para crear esta prenda. En este caso es un hilado que es mezcla entre lana y acrílico. Aquí en Argentina lo conocemos con el nombre de Nebula. Es un diseño que también lo podés hacer en algodón. Elegí esta paleta de colores, son 4. Voy a utilizar un gancho número 6. Te voy a compartir aquí en pantalla todas las medidas que necesitamos para realizar este cardigan. Por supuesto, estos números corresponden a mi medida, pero vos vas a reemplazarlos por la talla que estés trabajando, o si lo estás haciendo para vos misma, te medís y reemplazás por tus números. Vamos a comenzar trabajando la cadena de inicio. Para eso vamos a realizar primero un nudo deslizado y realizar cadenas que sean múltiplo de 4 más 3. En total hice 35 cadenas, 32 que son el múltiplo de 4 más 3, 35, ¿sí? Esto, si no estás usando el mismo hilado, vas a guiarte de la medida, ¿sí? Tenemos unos 26 centímetros de largo. Esta cadena de inicio te va a servir prácticamente para todas las tallas de cardi en adultos, ¿sí? S, M, L, XL, doble XL, ¿sí? Esta tira de cadenas, la mitad va en el bajo manga, ¿sí? En la parte inferior de la sisa. Entonces, la mitad va a ser para justamente ese lateral del cuerpo y el otro para la manga. Ahora, si vos querés que el cuerpo, ¿no? O sea, el largo de tu cardi sea aún más que el de la manga, vas a dividir esta tira de cadenas con una medida para el largo y otra más corta para la manga. ¿Bien? ¿Se entiende? Ahora, si querés que sea más corto, que sea un cardi cortito, vas a hacer lo contrario. Vas a dejar el más corto para el cuerpo y el más largo para la manga. Cualquier duda que tengan me dejan en comentarios. Si tienen dudas con su talla, con su medida, me dejan todos los datos y yo les voy a ayudar para calcular si les sirve esta cadena de base o si tienen que agregar o quitar. Vamos a comenzar a tejer. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? En la quinta cadena vamos a realizar nuestra primer vareta. Luego, en las dos siguientes cadenas también vamos a realizar una vareta. A mí me gusta trabajar en el rulito de atrás de las cadenas, me parece que queda más prolijo, pero es indistinto donde piquen. Bien, ahí ya tenemos nuestro primer grupito de varetas. Vamos a separar con una cadena y a su vez vamos a saltar una cadena de base. En la siguiente vuelvo a repetir 3 varetas, ¿sí? Consecutivas, una en cada una de las cadenas, así que sería una aquí, otra en la siguiente y otra más. Bien. Esto es todo lo que voy a repetir hasta llegar al final de nuestra tira de cadena. Estoy llegando al final, voy a hacer la última vareta que justo coincide con la última cadena, ¿sí? Es la idea que no sobre ninguna cadenita.
Y así les va a quedar. Ahora voy a separar justo a la mitad porque quiero que sea igual en ambos lados, así que conté 4 de estos grupitos de un lado y otros 4 del otro. Ahora vamos a seguir tejiendo, vamos a realizar toda una vuelta también de grupos de varetas, pero primero aquí en la esquina tenemos que formar un arco que sea igual al que tenemos aquí. Para eso vamos a subir con 2 cadenas. Bien que lo estoy trabajando de costado. Voy a tomar la lazada y voy a picar aquí en el nacimiento de la última vareta, así donde piqué. Voy a tomar hebra y tengo 3 rulitos en el gancho. Voy a cerrar todo junto. De esta manera hago una media vareta. Bien, formé el arco en el cual luego vamos a hacer los aumentos. Ahora, continúo. Voy a levantar 3 cadenas que van a ser mi primer vareta. Y en este mismo espacio, el arco que formamos, vamos a realizar 2 varetas, ¿sí? Adentro de ese arco. De esta manera, ¿bien? Separo con una cadena y voy directamente al espacio que tengo aquí entre medio de los 2 grupos de varetas y ahí voy a repetir estas 3 varetas. Siempre vamos a trabajar este punto, se llama punto granny y consta de 3 varetas, ¿sí? Cadena de separación y vuelvo a repetir en este otro espacio. Bien, así voy a seguir hasta la marca. Llegué hasta donde está la marca y aquí vamos a hacer un aumento. Vamos a seguir con este punto de 3 varetas. Pero en los aumentos vamos a separar con 2 cadenas, ¿sí? En el mismo espacio vuelvo a repetir 3 varetas. Te tiene que quedar así, ¿ves? Este dibujo. Bien, sigo, cadena de separación, no se olviden siempre la cadena y voy a repetir en espejo, o sea que voy a hacer lo mismo que hice al comienzo, 3 varetas en cada uno de los espacios separados por una cadena. Llegué al final, estoy aquí en el otro extremo donde tengo un arco, que es donde voy a volver a hacer aumentos, ¿sí? Aquí fíjate que vamos a hacer doble aumento, mira. Primero 3 varetas. 2 y 3. Separo con 2 cadenas. Y en el mismo espacio vuelvo a repetir 3 varetas. ¿Sí? Hasta acá es lo mismo que hicimos en el centro. Hasta aquí hice la mitad de esta esquina. Ahora, cadena de separación. Y vuelvo a repetir este aumento, o sea que voy a comenzar con 3 varetas, 2 cadenas de separación y en el mismo espacio nuevamente 3 varetas. Les va a quedar de esta manera, miren, los voy a apoyar aquí para que lo vean. Repito. 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas, 1 cadena, 3 varetas, 2 cadenas, 3 varetas, ¿sí? Este es el aumento que tienen que realizar en el extremo, ¿bien? Ahora voy a avanzar por el otro lado, realizando lo mismo que hice de este, ¿sí? Grupitos de varetas separados por una cadena y donde tengo la marca hago un solo aumento. Así me va quedando, hice todo el lateral y ahora estoy nuevamente en el extremo y cuando comenzamos, recuerden que ya habíamos hecho un grupito de varetas en este extremo, ¿sí? En este arco. Bien, ahora lo que vamos a hacer es completar el motivo, ¿sí? Este dibujo. 3 varetas. 2 cadenas
y en el mismo espacio 3 varetas. Tengo la mitad, voy por el otro lado, cadena de separación, 3 varetas. Y aquí ya tenía 3 varetas que había hecho al comienzo, entonces completo ya el otro aumento y voy a cerrar con una cadena lazada, pico en la tercera cadena que hicimos al comienzo. Tengo estos 3 rulitos en el gancho y cierro todo junto. Bien, así me quedaría esto que es el comienzo de nuestro hexágono. Ahora ustedes pueden seguir con el mismo color, ¿sí? Realizar los cambios que quieran de colores. Mi propuesta consta de 4 colores, así que yo voy a ir cambiando cada 2 vueltas. Hasta aquí voy a llegar con este color y voy a cambiar. Bien, ahora, cuando cambio de color lo puedo hacer siempre en el mismo lugar, ¿sí? Siempre me va a quedar en esta parte el cambio de color. O hacer como hago yo. Les voy a contar mi secreto para que me quede más prolijo. De todas maneras, cuando hagamos el cambio de color vamos a tener que esconder hebras. Así que es indistinto, lo hagan de una manera o de otra. Bien. Tomo el siguiente color. Comienzo con un nudito deslizado. ¿Sí? Chiquitito así. Y voy a elegir otra de las esquinas que no sea esta. Siempre del lado del derecho. ¿Sí? Vamos a trabajar siempre el mismo sentido. Tomamos el nudito y comenzamos una nueva vuelta. Esta vuelta va a ser igual que como comenzamos esta, ¿sí? Y así van a ser todas. Todas las vueltas las comenzamos de igual manera. Mira. 3 cadenas, que son mi primer vareta. Y en el mismo espacio, ¿sí? Estoy en una esquina, voy a colocar 2 varetas. ¿Sí? De esta manera completo mi grupo de varetas y a su vez esto va a ser la mitad de una esquina, ¿sí? De un aumento. Bien, solo la mitad. Ahora, miren acá, en la esquina, tengo un espacio cadena. Ahí voy a colocar otro grupito de varetas, siempre separado por una cadena, no se olviden. Entonces aquí en el centro tengo este espacio, voy a agregar un grupito. Bien, vuelvo a separar y en la otra esquina voy a hacer el aumento completo. 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Cadena de separación. Y ahora miren, voy a trabajar todo este lateral colocando un grupito en cada uno de los espacios separados por una cadena hasta llegar aquí a la parte del aumento. Y voy a seguir repitiendo los aumentos aquí en el centro como la vuelta anterior, ¿sí? Esto también se va a repetir siempre. Y sigo por el otro lateral realizando grupitos de varetas en cada uno de los espacios. Avancé, estoy en el otro extremo. Aquí vamos a hacer los aumentos completos, ¿sí? Esto también se va a repetir de ahora en más todas las vueltas. Vamos a hacer el primer aumento, así, cadena de separación, y aquí entre aumento y aumento va a haber un grupito de varetas, ¿sí? En este espacio. Ahora, en el otro extremo, ¿sí? En esta punta, hacemos nuevamente un aumento. Así me quedó esta punta. Bien, ahora voy a seguir por este lateral realizando exactamente lo mismo que hice de este lado, ¿sí? Que vamos a trabajar en espejo. Me quedó así, lateral, aumento en el centro y el otro lateral. Para terminar, siempre recuerden que vamos a comenzar con la mitad de un aumento. Entonces cuando damos toda la vuelta lo tenemos que terminar, ¿sí? Para eso vamos a agregar las 3 varetas que faltan. Y cerramos igual que la vuelta anterior y así vamos a cerrar todas, ¿sí? Todas las vueltas. Cadena lazada, puento en la tercera pico, saco
y cierro todo junto. Bien, así me quedó. Ahora, como te decía, voy a realizar 2 vueltas por cada color. Entonces, aquí me faltaría una vuelta más. ¿Cómo comienzo las vueltas sin cambiar color? Donde terminé, levanto directamente 3 cadenas que van a ser mi primer vareta y en este espacio coloco 2 varetas. Bien, entonces de esta manera vamos a seguir trabajando la mitad de una esquina, giramos toda la vuelta y cuando terminamos lo cerramos, ¿sí? Va a ser exactamente igual a la anterior. Voy a tomar aquí el color verde. Nuevamente, cualquiera de los extremos que no sea donde terminé, puede ser el otro extremo o aquí, por ejemplo. No pasa nada, siempre que sea donde está el aumento, ¿sí? Tomo mi nuevo color y voy a hacer lo mismo que hice cuando comencé con el color mostaza, ¿sí? Exactamente igual. Vamos a hacer la mitad con 3 cadenas y 2 varetas, ¿sí? Cadena de separación y ahora grupitos de varetas en cada uno de los espacios. En los extremos aumentos, en los laterales aumento y luego aquí. Terminé toda esta vuelta del tercer color que elegí y ahora voy a cambiar por el último, que es este colorcito, y voy a hacer exactamente lo mismo que hice en estas 2 vueltas. Por lo tanto, de ahora en más vamos a repetir vueltas cambiando de color, si es esa tu elección, hasta llegar al ancho de la manga. Y aquí estoy con mi pieza, ya agregué todas las vueltas necesarias. Aquí estaría el ancho de manga. Tengo unos 39,5. Los voy a dejar ahí porque 40 era la medida que yo quería, así que aquí voy a terminar con las vueltas. Quiero mostrarles cómo se transforma esto en un cardigan, ¿sí? Acá tenemos la pieza extendida, las 2 puntas que se formaron en el centro, las voy a unir, estiro de uno de los laterales y aquí se formó la mitad del cardigan, ¿sí? Y como pueden observar, haciendo esta pieza, ¿sí? La diferencia con el hexágono común es que ya logramos el largo de manga, si no vamos a tener que agregar solamente un puño y listo. Con esta pieza logramos el ancho de la manga, pero necesitamos alargarlo un poco lo que es la parte del cuerpo para llegar al ancho. Necesito la medida de contorno de cuerpo, ¿sí? Una vez que tienen esa medida, le van a agregar holgura. La holgura es la diferencia en centímetros para que nos quede o más ajustado el cardigan o más suelto. Yo me voy a basar en 105 de contorno de pecho y le voy a agregar unos 15 centímetros de holgura. Por lo tanto, mi medida final va a ser 120. Esa medida la voy a dividir en 4. En mi caso serían 30 centímetros. Entonces, esos 30 centímetros es lo que tengo que lograr aquí en esta parte. ¿Sí? Empezar por el extremo, ¿sí? Este sería donde tengo que agregar en todo este lateral. Y voy a comenzar con 3 cadenas. Bien, en el mismo espacio voy a agregar 2 varetas. Cadena de separación, voy al otro espacio y hago un grupito de varetas, ¿sí? Aquí es muy fácil. Vamos a ir haciendo el mismo punto, todo a lo largo de esta hilera. Estoy llegando al final de la hilera, ¿sí? Y aquí, a diferencia de como hicimos al comienzo y como veníamos trabajando las esquinas, vamos a hacer el lateral con la cadena de separación última. Y aquí en este espacio solo una vareta. ¿Bien? Esa es la diferencia. Ahora, como verán, yo cumplí ya con las 2 vueltas que corresponden al color y tengo que cambiar color. Lo que hago es la última vareta hacerla por la mitad sin cerrar
y ahí coloco el nuevo color con un nudito, ¿sí? Deslizado, y lo paso cerrando la vareta. Bien, de esta manera me queda más prolijo el cambio de color. Estas hebras luego vamos a tener que esconderlas, por supuesto. Ahora, como terminé con una sola vareta, lo que voy a hacer es realizar nuevamente 3 cadenas que van a ser mi primer vareta. Voy a girar, aquí vamos a empezar a tejer de un lado, de un sentido y del otro, ¿sí? Lo que hago aquí en este espacio es agregar las 2 varetas que me faltan. La puedo picar en la vareta, esta, de esta manera, o en el espacio, ¿sí? Como ustedes quieran, lo pueden agregar ahí. Entonces, terminé con una vareta y comienzo con un grupito de varetas. Bien, llegué al final de la hilera y aquí no voy a cambiar color, voy a seguir con una vuelta más. Y les quiero mostrar aquí este detalle. Hice la última cadena y tengo que colocar aquí una sola vareta, ¿sí? Recuerden que terminamos con una. Voy a este grupito en la tercera vareta, que es esta. Voy a picar y ahí coloco esta vareta solita. Bien. Ahora, como les decía, voy a seguir con este color, ya que tengo que hacer la segunda vuelta. Voy a levantar 3 cadenas directamente. Vuelvo a girar. Y aquí mismo coloco 2 varetas, ¿sí? Recuerden que se comienza con un grupito de 3 varetas. Bien. Cadena de separación y luego sigo con el punto. Bien, y aquí estoy, agregué las vueltas que me faltaban correspondiente a mi medida, la que había calculado. Les voy a compartir imágenes para que vean cómo queda extendida y plegada, ¿sí? Las dos. En la parte de la espalda agregué 7 hileras, bien, pero en la parte delantera solo agregué 6. ¿Por qué? Porque si vas a agregar botones o cierres, tenés que dejar esta diferencia para luego poder cubrir con botones o cierres, ¿no? Ahora, si tu intención es dejarlo abierto, sí, que quede suelto, lo que vas a hacer es en la delantera realizar menos vueltas. Te va a quedar algo así. Luego vos podés aquí agregar una guarda y de esa manera que te quede prolijo la parte del escote y del cuello. Bien, y por supuesto aquí, como verán, solo tengo la mitad. Por lo tanto, esta pieza así como está, tal cual, una vez que agregan las hileras, van a realizarlo doble. Bien, aquí pueden observar cómo queda el espacio para luego poder colocar o cierre o botones, como les decía. Lo que tenemos que hacer es unir, porque estas piezas están separadas, vamos a unir la parte trasera. En este caso la elección fue realizar solo una hilera de medios puntos uniendo ambos lados, ¿sí? Aquí tengo el lado derecho con derecho, los enfrenté y voy a unir de esta manera. Voy a ir tomando cada uno de los puntos. Primero empiezo acá con las varetas, cadena, y luego en cada uno de estos puntitos voy a ir tomando uno y uno y realizando un medio punto, ¿sí? Aquí iría con la vareta del otro lado, medio punto, ¿sí? Con el mismo gancho voy uniendo un punto, el otro y hago un medio punto, ¿sí? Acá pueden ser medios puntos, puntos deslizados, ¿sí? Lo que quieran. Aquí en el espacio de cadena y así en cada uno de las varetas y las cadenas hasta llegar al final. Y así me quedó toda la unión bien sencilla con medios puntos. Esto es del lado de adentro, ¿sí? Del revés, y por fuera me queda de esta forma. Miren. Bien. Ahora esta misma unión voy a usar para unir la parte superior de la manga. Toda esta parte que nos queda abierto también lo tenemos que unir y lo vamos a hacer con la misma, ¿sí? La misma unión, pero aquí no vamos a unir completo hasta aquí porque tenemos que dejar la abertura para cuello o capucha. Y ahora vamos a comenzar con el paso a paso para realizar una capucha. Vamos a realizarla de una manera diferente
para que la parte de atrás no nos quede en pico como las capuchas tradicionales, sino en forma curva. Bien, para eso vamos a utilizar la misma técnica que realizamos para confeccionar el hexágono que se transformó luego en el cardigan. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a comenzar con un nudito deslizado y a realizar cadenas que sean múltiplo de 4 más 3. Y aquí tengo la tira de cadenas, ¿sí? En total hice 35 cadenas. Y te voy a indicar la medida porque es importante aquí que te bases en medidas, ya que podés realizarlo con otro hilado y que no te coincidan las cantidades de cadenas, ¿sí? Así que vamos a hacer aquí con medidas. Tenemos unos 26 centímetros. Esta va a ser la altura de la capucha que te va a servir para todas las tallas adultas, ¿sí? Esta medida te va a servir para eso, salvo que lo quieras hacer para niño, bueno, lo vas a tener que hacer más cortito, ¿sí? Bien, una vez que tengo esto ya, la cantidad que necesito o la medida, vamos a contar 5 y comenzamos con este punto que, como te decía, va a ser igual al que hicimos cuando hicimos los hexágonos. Que llegamos al final, vamos a terminar aquí con varetas y, a diferencia del anterior, lo que vamos a hacer es levantar 4 cadenas, giramos y en el espacio cadena que tenemos aquí vamos a colocar 3 varetas. Bien, cadena de separación y en el otro espacio nuevamente 3 varetas. De esta manera voy a seguir repitiendo hasta llegar al extremo. Llegué al extremo y aquí tenemos el arquito de que se formó. Vamos a colocar aumentos, pero miren cómo los vamos a hacer. Primero 3 varetas. Vamos a separar solamente con una cadena, ¿sí? En el mismo espacio, nuevamente un grupo de varetas. Separo con cadena y en el mismo espacio un último grupo de varetas. Bien, les va a quedar así, todo curvo. Bien. Luego, cadena de separación y ahora voy a repetir grupitos de vareta en cada uno de estos espacios. Cuando llego al final, voy a hacer la última cadena de separación y en el último punto, sí que sería este, voy a colocar una vareta. Bien. De esta manera, miren cómo me quedó esto, que lo vamos a colocar así. Es la altura de nuestra capucha. A partir de aquí vamos a seguir con el punto granny y vamos a avanzar en el tejido de esta manera. Así, llegamos aquí, volvemos, llegamos aquí y volvemos, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo. Ahora voy a seguir con esto del cambio de color para que sea igual al cuerpo del cardigan. Así que aquí, a partir de esta vuelta, voy a cambiar color de la misma manera que hicimos el hexágono. Voy a comenzar esta vuelta con 3 cadenas, giro y en el mismo espacio, ¿sí? En esta misma cadena, en esta misma vareta, vamos a colocar 2 varetas más. ¿Sí? Aquí es similar a lo que hicimos en la parte del cardigan cuando alargamos la parte delantera y espalda. Este sería el mismo método, ¿sí? Ahora, muy fácil, voy a repetir estos grupitos hasta llegar al extremo. Miren cómo está quedando aquí en el extremo. Vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Hice la última cadena de separación y ahora voy a ir a este espacio. Voy a colocar un grupo de varetas. Cadena de separación, ¿sí? Lo mismo que hice en esta, solo una. Y en el mismo espacio, ¿sí? Miren, quiero que observen aquí. Tenemos el arco del extremo, coloqué 3 grupitos de varetas. Entre medio vamos a hacer aumentos.
Bien, en el mismo lugar entonces otro grupo de varetas. Cadena de separación y voy a ir al otro espacio y voy a repetir lo mismo. 3 varetas, una cadena y 3 varetas. Así me quedó, ¿ven? Ahora fácil, voy a seguir con los grupitos de varetas hasta llegar al final. Y aquí estoy llegando al final. Como verán, me quedó aquí estas cadenas que simulan una vareta y un espacio. Entonces, hice la última cadena. Voy a dejar una aquí en suspenso y en la siguiente, que sería la segunda, vamos a picar y hacer primero una vareta y luego 2 más. Ahora la próxima vuelta la voy a comenzar con 3 cadenas que van a ser mi primer vareta y una más de separación. ¿Sí? Giro y ahora voy a hacer en cada uno de los espacios 3 grupitos de vareta. Llegué aquí a la parte del extremo donde tengo los aumentos, ¿sí? De la vuelta anterior. A partir de esta vuelta ya no vamos a hacer más aumentos, sino que vamos a seguir tejiendo cómo se presentan los puntos de esta manera, ¿sí? En forma curva. Ahora, como te decía, vamos a seguir repitiendo esta última que hice, cambiando color, si es tu elección, y vas solamente a respetar esta última vuelta, ¿sí? En cada uno de los espacios vas a colocar un grupito de varetas y en la parte inferior, ven que te van a ir quedando recto. Agregué 2 vueltas más en color verde, ¿sí? Ven que se les va a ir formando esto, que es justamente lo que queremos lograr, que se vaya cerrando y formando la capucha. Miren. Vamos a seguir con estas vueltas hasta lograr el largo que corresponda a su cardigan. Estoy aquí con la parte del cuerpo de este cardigan y la capucha va a ir pegada a esta parte, a la parte del cuello. Entonces ahí es donde vamos a medir. Miren, tenemos esta solapita, la parte de atrás que corresponde a toda la espalda y la otra solapa, así que es esta. Vamos a medir y tenemos unos 58 centímetros, ¿sí? Y aquí estoy con la capucha, avancé con las vueltas. En total son 18 vueltas, ¿sí? Que realicé. Ahora, por supuesto, eso depende de la medida que ustedes tengan que alcanzar. Ahora les voy a mostrar cómo queda cerradita y cuál era la idea de comenzar con esta tira de cadenas que logramos esta curva. Y bueno, esta es mi propuesta para que nos quede así de linda, prolija. Miren qué lindo que queda también cerrado. Esto después cae atrás, queda muy bonito. Bueno, ahora el siguiente paso va a ser unir esta capucha al cuerpo. Aquí tengo el cuerpo y la capucha. Este es el derecho, ¿sí? Voy a enfrentarlo con el derecho también de la capucha, que sería este. Voy a hacer coincidir el centro, que sería aquí donde tengo la unión, y esta que es la hilera donde comenzamos. Y yo me ayudo con estos broches, pero pueden usar los alfileres de costura, cualquier cosita que los ayude a plantear cuál va a ser la unión y después poder tejer, ¿no? La unión que elegí es la misma que utilicé para las mangas, ¿sí? Para la parte superior de las mangas, para la parte de la espalda, ¿sí? Vamos a unir con medios puntos. Entonces, estoy aquí en el primer extremo, cualquier color, en este caso voy a seguir con este verde. Voy a ir tomando los puntos como se presentan. Aquí van a encontrar que las varetas están horizontales. Bien, así que mi idea es envolverlas de esta manera y realizar en medio punto. 2 por cada vareta horizontal que me encuentre. Voy a colocar 2 medios puntos. Y así me quedó esta unión, miren por dentro, qué prolijito, y por fuera solo se ven aquí los medios puntos que también quedan lindos. Vamos a algo muy importante que son las terminaciones en el puño y en el borde de la cintura.
Vas a elegir el color que querés trabajar, lo que son los puños, las terminaciones. En este caso voy a hacerlo con este, que es el color ladrillo. Y aquí voy a elegir un gancho más pequeño, si son 2 números menos. Recuerden que estábamos trabajando con uno número 6, ahora vamos a uno número 4. Para que el puño justamente se encoja. Vamos a comenzar. En la siguiente vareta vamos a hacer un medio punto. Y en la otra vareta, un punto deslizado. Bien. Lo que son las cadenas de separación las voy a pasar por alto, entonces de esta manera voy a hacer una disminución y solo voy a trabajar en las varetas. Bien, entonces el siguiente sería esta vareta, hago un medio punto, en el otro un punto deslizado, un medio punto, en la siguiente vareta punto deslizado y así voy a ir alternando puntos deslizados y medios puntos, todo alrededor de la manga. Y así me quedó toda esta primera vuelta, ven que queda como si fuesen todos puntos deslizados, pero no. Ahora vamos a tejer en forma circular. Bien, así que recomiendo, si quieren, es colocar una marquita en el primer punto como para que sepan dónde comienza y termina cada vuelta. Ahora, terminé con un punto deslizado. El primer punto, voy a ver cuál era. Tenemos aquí un medio punto. Entonces, donde tengo medio punto, voy a repetir tomándolo por completo, ¿sí? Las 2 cadenas y hago el medio punto. Bien. Pero donde tengo el punto deslizado, que sería este, voy a tomar solo un rulito y vuelvo a hacer un punto deslizado. Bien, esa es la secuencia. Aquí medio punto lo tomo completo y vuelvo a repetir medio punto, y donde tengo el punto deslizado solo tomo un rulito y vuelvo a hacer un punto deslizado. Y eso es todo, ¿sí? De esta manera voy a avanzar girando, tejiendo en forma circular, y así me quedó el puño. En total di 8 vueltas y esta es la textura. Es un puño que, a diferencia de otros, no elastiza tanto, pero es una buena opción y además lo enseñé porque quería darle otra alternativa a los puños comunes. Miren, se puede colocar muy bien como queda. Y les voy a dar un tip que este todavía no lo terminé. Les voy a mostrar cómo lo cierro para que me quede prolijo, ¿sí? Miren lo que hice. El último punto no hice nudo, sino que saqué la hebra, la coloqué en una aguja. Y ahora aquí, ven, este es el último punto que tengo aquí tomado. Y ahora voy a contar este punto que está suelto y este que sería el segundo. Aquí es donde voy a colocar mi aguja de esta manera, lo voy a introducir, saco hacia atrás, estiro, ven, aquí ya se está formando un rulito de la cadena y ahora vamos a formar el otro. Simplemente cruzamos y introduzco la aguja dentro de la última cadena. ¿Ven? De esa manera miren cómo se forma y cómo queda súper prolijo el cierre. Luego voy hacia la parte de atrás y remato con un nudito y de paso escondo la hebra. Y así me quedaron entonces los 2 puñitos listos, terminados. Ahora, esto mismo que acabo de hacer aquí, lo voy a realizar en la parte inferior. El grosor, ¿sí? Digamos el ancho, va a depender de cuánto ustedes tengan que agregar o no en la parte de la cintura. En mi caso, cuando hice la pieza, quedó a la altura que deseo, que es en la primer cadera. Entonces no le voy a agregar muchas vueltas porque no quiero que me quede más largo que eso. Así que voy a hacer solo como una vista. Lo que haremos es ir picando primero en el extremo y hacemos un puntito deslizado. Luego aquí donde está el huequito puedo colocar un medio punto. Es el mismo punto que hice en el puño, ¿sí? Solo que aquí al principio vamos a ir alternando así como se presentan. La idea es trabajar nuevamente con el gancho más chico. Y esto se va a tomar un poco, pero la idea es que no quede tan
buche, digamos, como el puño. La idea es no realizar disminuciones, sino simplemente ir colocando los puntos como se presentan, ¿sí? Y aquí pueden observar cómo quedó todo el borde inferior de nuestra prenda. En total hice 3 vueltas y como verán queda diferente la textura, ¿sí? Como se ve al puño, porque en el puño tejimos en forma circular y siempre en el mismo sentido. Pero aquí en esta parte tenemos que ir y venir, primero por el derecho, luego por el revés y así. Aconsejo que terminen con vueltas impar, ¿sí? Para así, la última vuelta queda del lado del derecho, ¿sí? La primera y la última del lado del derecho. Una vez que ya tenemos todo el borde inferior, vamos a realizar el último paso, que sería todo el borde del escote y la capucha. Vamos a seguir con este mismo punto. A diferencia de lo que es el borde inferior, voy a volver a utilizar un gancho número 6, que es el mismo que utilicé para las piezas, porque aquí yo no quiero hacer disminuciones, no quiero que me quede frunce como es en el puño, ¿sí? Bueno, ahora bien, recordá que teníamos 2 opciones, podías colocar botones o cierre. Para ambas vamos a comenzar de la misma manera. Vamos a realizar 3 o 4 vueltas, igual que hicimos aquí. Entonces, estoy en este borde, ¿sí? Acá en este extremo. Me quedé con el último punto, hago cadena de subida y ahora voy a tejer en este sentido, así que voy a picar aquí dentro, en cualquier espacio que encuentre, hago un medio punto y luego un punto deslizado, ¿sí? Recordad que era la secuencia es medio punto, punto deslizado, medio punto, punto deslizado. En esta parte verán que vamos a encontrarnos con los puntos como se presentan, entonces va a ser muy fácil tomarlos. Voy a continuar en este espacio cadena, voy a colocar el medio punto, en la vareta el punto deslizado, en la siguiente el medio punto. No vamos a hacer disminuciones, así que vamos a tomar absolutamente todos los puntos que encuentre. De esta manera voy a avanzar toda girando, ¿no? Voy a ir y venir 3 o 4 veces, ¿sí? Hasta que logres aproximadamente 1,5 centímetros, 2. Voy a avanzar hasta esa parte y nos encontramos. Avancé con 4 vueltas, ¿sí? Miren qué lindo que quedó. Bien, llegué a 4 vueltas, son 2 centímetros de ancho. A partir de esta vuelta vamos a decidir si queremos botones o cierre, ¿sí? Las 2 opciones, vamos a llegar hasta 4 vueltas, 3, según su grosor, el espacio que hayan dejado en la abertura. Y aquí les voy a mostrar la primera opción, que sería con botones. Pero voy a decidir cuántos botones voy a colocar. En este caso tengo 5 que los voy a distribuir a lo largo de esta guarda. Y vamos a calcular cuántos puntos vamos a dejar para cada uno, ¿sí? Van a contar y esa va a ser la distancia. Bien. Una vez que tenemos eso calculado, vamos aquí. Esta sería una nueva hilera. Vamos a seguir con el mismo punto. Tejí 3 centímetros. Voy a colocar el primer botón. Para eso vamos a dejar 2 o 3 cadenas, dependiendo el ancho de nuestro botón, ¿sí? 2 o 3 cadenas. En este caso tejí 2, así que voy a contar 2 puntos de base y en el tercero sigo con este punto. Aquí voy a tejer la cantidad de puntos que haya calculado entre botón y botón, y cuando llegue al otro voy a hacer lo mismo. 2 cadenas al aire, dejo 2 espacios y luego sigo con mi punto. Bien, bueno, así de fácil vamos a ir dejando estos espacios, que es donde luego van a servir de ojal para colocar nuestro botón, ¿sí? Tengan en cuenta que los ojales se hacen del lado derecho, ¿sí? Ustedes lo están viendo al revés, así que este sería el lado derecho, y los botones
se cosen, yo no estoy usando así, del lado izquierdo. Bien. Y ahora, supongamos que dimos toda la vuelta y tenemos que volver con una nueva hilera, ¿sí? Porque aquí nos queda el agujerito, tenemos que hacer la misma cantidad de hileras que hicimos de este lado, del otro. Así los ojales nos quedan en el centro, al igual que los botones. Entonces, cuando vuelvo, vamos a suponer que estamos aquí volviendo. Hago los primeros puntos. Y donde tengo el espacio, voy a envolver estas cadenas colocando el gancho dentro, saco, hago el punto deslizado y en el mismo lugar el medio punto, ¿sí? Entonces nos va a quedar el agujerito de esta manera. A ver si lo pueden observar así. ¿Ven? Así nos queda el agujerito. Bien, luego aquí vamos a colocar el botón que, como te decía, de un lado va el ojal. ¿Ven? Queda perfecto. Ahora vamos a ver si pasa bien. Como te decía, de un lado queda el ojal y del otro lo vamos a tejer sin agujeros. Vamos a ir y venir como hicimos anteriormente. Y luego aquí vamos a coser con hilo común y aguja los botones. Bien. Ahora, como te decía, vamos a tener dos opciones. Están los botones y el cierre. Ahora te voy a enseñar a colocar el cierre, que es con la opción que me voy a quedar para este cardigan. Para colocar cierre, tejí 4 hileras, ¿sí? Que era lo mismo que hice para los botones. Y ahora vamos a buscar el cierre, acorde, ¿sí? Cierre o cremallera, creo que en otros países le dicen cremallera, aquí lo conocemos con el nombre de cierre. Y vamos a colocar uno de este lado, usando esto como vista, y el otro de este, ¿no? Esto directamente con hilo y aguja de coser, ¿sí? Que tiene una agujita de coser y el hilo. Pueden directamente ir haciendo esto, cosiendo sin problema, ¿sí? Así, entre medio van a ir haciendo puntadas. Si quieren lo pueden hacer con máquina de coser. A mí me gusta trabajar todo esto a mano. Pero aquí les voy a dar un tip para que lo tengan en cuenta si quieren hacer un poco más prolijo. ¿Por qué? Porque este cierre, cuando giremos de adentro, va a quedar así y se va a ver la costura y esta tela. Entonces lo que hago es tejí, tirás exactamente del mismo punto que hice aquí. Bien, el punto deslizado con el medio punto, solo que lo hice suelto. Miren, tengo aquí 3 vueltas y me quedó esto. Bien, miren lo que hago. Del lado de adentro voy a colocar esto. Luego el cierre, ¿sí? Así pegadito. Y arriba la guarda, ¿no? El escote que ya tenemos preparado. Entonces, a la hora de coser, lo voy a hacer con alfileres, vamos a ir tomando las 3 capas, ¿sí? Tejido, cierre, tejido, ¿sí? Y vamos cosiendo todo al mismo tiempo. Y aquí ya cosí, miren qué lindo, qué prolijo que queda por dentro con esta vista que le hicimos al cierre y por fuera, miren qué lindo, prolijo, todo cosido a mano. Vamos a ver cómo funciona el cierre. Y así llega justo a la altura del cuello donde comienza la capucha. Y de esta manera hemos llegado al final de esta campera, de este diseño, este cardi con cierre paso a paso para que no se pierdan ningún detalle. Les voy a compartir imágenes para que lo puedan ver en detalle cómo queda. Bueno, me lo hice para mí. Un poquito suelto, me llega a la altura de la cadera, me parece súper cómodo. Ahora que me lo puse, la verdad que se me ocurre que quedaría muy bien unos bolsillos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustan las prendas con bolsillos o así simples, lisas? ¿Qué les parece? Las voy a leer en comentarios y si es muy votada la opción de bolsillos, se lo voy a agregar
y luego se los voy a compartir en mis redes. En el canal pueden encontrar un montón de tutoriales en donde hacemos este tipo de tejidos, en donde utilizamos una o dos piezas y armamos las prendas, ¿sí? Se los voy a dejar aquí, se los voy a compartir los links y también se los voy a dejar en descripción por si quieren verlos, si aún no lo hicieron. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal si aún no sos parte de esta comunidad y activar campanita para no perderte ninguno de los tutoriales que voy a estar compartiendo próximamente. Nos vemos pronto. Chau, chau.